Buenas noches, les saluda Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo del noticiero Guatevisión. El puente Belice se construyó en los años 50. Es sin duda una de las estructuras más importantes de la ciudad de Guatemala, pero no ha recibido ningún mantenimiento desde su construcción. En el año 2004, un informe recomendaba realizar cambios importantes y en el 2010, tras el paso del Ágata y la erupción del volcán Pacaya, se consideró que era importante reforzarlo, pero nada de esto ocurrió. Jesús de la Buena Esperanza está ubicado debajo del puente Belice. Así se llama uno de los 4 asentamientos que fueron habitados después del terremoto de 1976. Personas que iniciaron a vivir en lugares como este, en busca de una vivienda. Aquí, escuchar el ruido constante de miles de automóviles que transitan sobre el puente Belice se hizo normal. Encima del pavimento. Incluso los temblores producto del constante movimiento del puente. Pues sí, se oye bastante, al menos aquí tiembla bastante ahora. Antes no temblaba mucho, pero ahora sí, hasta truenan las paredes. Se siente más temor ahora. Y peor ahora con lo que están hablando, pues le entra a uno un poco más de miedo. Nuevamente se habla sobre estudios, mantenimiento o una reconstrucción de un puente que se empezó a construir en el año de 1951 y que concluyó en 1959, siendo una de las obras más importantes, lo último en la moda de ingeniería en aquella época y la cual, a la fecha, no ha recibido ningún tipo de mantenimiento en su estructura. Porque a simple vista, con la evaluación que han hecho, aparentemente está bien. Y solo necesitaría un mantenimiento como de sobre el puente, pero hay necesidad de ver si hay algún tipo de oxidación o si hay corrosión, y también en el caso de los soportes. Los soportes se miran bien, pero hay que establecer hasta dónde efectivamente son estables para mantener la estructura. Nos encontramos sobre una antigua ferrovía justo al lado del puente Belice, el cual ha entrado en un debate en donde si se debe hacer una nueva reestructura o simplemente hacer un mantenimiento. Y es que este puente fue construido en el año de 1959. Desde esa fecha a la actualidad, pocas veces han sido los mantenimientos que se le han realizado. El puente se deforma todos los días, pero tiene una capacidad de recuperación. Eso se llama en ingeniería la recuperación plástica de los elementos. Eso quiere decir que cuando la pieza se deforma, su capacidad plástica la regresa a su lugar. Hasta este momento, cuando uno revisa el puente, y otra vez estoy diciendo, solo es visual, y es lo que han hecho todos, lo que es una recuperación del puente, y entonces ahí lo que hemos hecho es ir y mirar. Es decir, bueno, aquí le hace falta. El 15 de febrero la Procuraduría de los Derechos Humanos convocó a una reunión interinstitucional con la participación del Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, la Municipalidad de Guatemala y Conred, para hablar sobre la alerta que la PDH emitió por el riesgo de estabilidad del puente Belice. Mucho se ha dicho y poco se ha hecho realmente desde que saliera a luz nuevamente el tema para saber cuál es el estado real del puente. A 58 años de su construcción, los registros sobre cuántas veces se ha reparado son nulos. En el año 2010, Caminos realizó un perfil de rehabilitación del puente donde se menciona una necesaria reestructura. Conred también elaboró una opinión técnica a solicitud de Covial sobre criterios estructurales y posibles riesgos. Las recomendaciones que nosotros emitimos ya desde el 2010 y que mantenemos como vigentes incluía una serie de elementos que ya estaban dañados y que había que darle atención. Se enfocaba en algunos puntos especiales o específicos
de la estructura, el mantenimiento que ésta debía de recibir, pero sobre todo iniciar un proceso de monitoreo constante y permanente del comportamiento de la estructura. Evidentemente nosotros hemos visto que la situación sigue siendo de interés para nosotros. No la estamos calificando en este momento de grave o de crítica o de urgente, pero sí es algo que tenemos que atender y que lo tenemos que atender en el menor plazo posible. Ese año, el Ministerio de Comunicaciones contrató a la empresa Grupo Fénix para realizar un diseño y reconstrucción de la estructura del puente con un valor de 35 millones de quetzales. Pese a que en el portal Guatecompras aparece como adjudicado, este nunca se llevó a cabo tras una serie de obstáculos. Por el Grupo Fénix debe declararse sin lugar. Entonces, de ahí surge la necesidad, obviamente, de ver la forma de darle mantenimiento. Desde el año 2010 ya un mantenimiento más serio, más fuerte. Y por lo que hemos visto en la historia, se firma un contrato con esta empresa. Pero a lo largo del tiempo, del 2010, más o menos como al 11, 12, en los archivos aparece que esta empresa no cumplió con lo establecido y se le rescinde su contrato. Los perfiles, informes, recomendaciones y análisis que existen parecen no ser válidos hasta ahora para decidir si se emiten recomendaciones adicionales a las ya divulgadas. Para nosotros determinar qué es lo que ese puente tiene, necesitamos hacerle una inspección forense y necesitamos saber cuáles son las áreas reales de acero que contribuyen en la carga. ¿Cuál es el nivel y el índice de oxidación? Que ese no es algo que nosotros vayamos a inventar. Ese se mide en relación al comportamiento de la pieza metálica. El puente es 90% metal y un poco de concreto. Cada parte del puente, en su contexto, necesita un análisis específico. No podemos, y hasta que esos resultados no los tengamos, nosotros no podemos decir cuál es la condición del puente. Quizás la evaluación que señala las condiciones del puente se realizó en el año 2004 por la empresa Ingenieros Constructores de Centroamérica. El gerente general de la empresa, el ingeniero Jorge Erdmenger, es una de las voces autorizadas para hablar del tema. Él tuvo a cargo la supervisión de la construcción del puente Belice. Una de las recomendaciones es control de las cargas en entrada y salida del puente, para evitar que se sobrecargue el puente. La otra era hacer el refuerzo de las 30 vigas transversales. La viga transversal es la pieza o el elemento que se apoya entre armadura y armadura. Estas son las armaduras principales del puente, que están apoyadas sobre las pilas de concreto. Y los largueros, que son 210, son las piezas que van uniendo una viga transversal con otra. Como son 30 vigas transversales y son 7 largueros, el total sería 210 largueros. Estas evaluaciones parecen dar ya un diagnóstico de las condiciones del puente, las cuales apuntan a su eventual reparación. Tiene una extensión de 240 metros, dos luces externas de 72 metros y una de 96 metros, un ancho de 18.32 metros, tiene dos carriles en cada sentido de 7.32 metros, una mediana que lo separa de 60 centímetros y cada lado una banqueta peatonal de 1,52 metros. El diseño final, fabricación y construcción del puente estuvo a cargo de la empresa alemana Krupp y el control de la calidad del acero lo realizó una firma inglesa. El puente se inauguró el 18 de noviembre de 1958 por el entonces presidente Idígoras Fuentes y su construcción final fue al año siguiente. Desde entonces, el puente solo ha sido pintado o reparado superficialmente. Realmente el proceso es un proceso continuo en que debe mantenerse verificando los diferentes elementos de la estructura.
pero desgraciadamente este puente no ha tenido ningún mantenimiento y las cargas de diseño fueron para un remolque de 27 toneladas y actualmente pasan el doble de las cargas. Diseñado para una carga diaria de 12.000 vehículos, en la actualidad transitan aproximadamente más de 75.000 vehículos, de los cuales el 27% es transporte pesado. Desde el año 2004 ya se hablaba de determinar la cantidad de vehículos y el peso que transita por el puente. Incluso se señalaba que partes habría que cambiar. Casi 12 años después se habla de lo mismo, sin aplicar las recomendaciones en que, según se nos ha dicho, se van a realizar pronto. Así como este puente, seguro que hay más que merecen ser constantemente evaluados y no esperar a que ocurran desastres que pueden ser evitados. Debajo del puente viven decenas de familias que también deberían ser tomadas en cuenta. Estamos ubicados debajo del puente de Belice, donde existen varias viviendas, y queremos adentrarnos a esta colonia para conocer cuál es la opinión de los vecinos que viven en esta área. Bajamos por una de las orillas del puente, un asentamiento que dicen es peligroso, pero nada de eso se refleja en nuestra visita. Hasta el momento ninguna autoridad, ni la municipalidad ni la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen un censo para saber cuántas familias realmente viven en este asentamiento. Este puente es el eslabón que une la carretera al Atlántico con la ciudad de Guatemala. Originalmente se llamaba Puente de las Vacas, pero el presidente Idígoras Fuentes, en honor a los beliceños, le puso Puente Belice. Ahora su estabilidad preocupa a quienes transitan sobre él y quienes viven debajo. La gente que transita sobre el puente siente que el puente vibra mucho. Y efectivamente todo puente de acero vibra un poco, pero lógicamente si no se hace algo, esto se va a ir agravando. Nos interesa mucho la estabilidad del puente y que no haya riesgo mayor para las personas que transitan sobre el puente y sobre todo para quienes habitan en los asentamientos que están debajo del puente. Primero era solo allá arriba, pero de ahí, aquí Jesús de la Buena Esperanza, son 4 sectores, ¿verdad? Allá de aquel lado, abajo, es Proyecto Finca El Carmen. Para aquel lado está La Paz y El Carmen 2. La Procuraduría, para saber quiénes y cuántos son, ha sugerido que se haga un censo. Se va a empezar a hacer el censo en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, con la Conred, para establecer la situación de estas familias, para buscar una alternativa de habitabilidad en casos fuera necesario. Él es Antonio Escobar, tiene 10 años de vivir justo debajo del puente, una pequeña casa de 2 niveles. Ya se corrió la bola del puente Belice, pero esperamos en Dios de que le pongan una solución, vamos a ver. Como dije la vez pasada, que si ellos están seguros y asegurados de que el puente está por colapsar, que no esperen, como yo les dije la vez pasada, de que pase lo mismo que pasó en Cambrai. Cuántas familias perecieron por no estar alertas, ¿verdad? Tal vez ya habían comentarios, pero no hicieron nada, sino que hasta que pasó lo que pasó, actuaron ya. ¿Para qué? Pero ustedes que viven acá, ¿cómo ven la situación? ¿La ven alarmante o ven que sí está estable? Pues por el momento se mira estable. Al menos aquí no sea. La semana pasada bajaron unos de la municipalidad que estaban cayéndose pedazos de concreto. Es una mentira, porque yo no he visto que caigan pedazos de concreto. Si no, la gente ya se hubiera alarmado o alertado, vamos a ver. Solo como digo que ahorita la gente están con esa duda, ¿va? De que muchos han dicho que lo van a sacar, que porque el puente va a colapsar y todo, pero esperamos en Dios que sea la voluntad de Dios, no sé qué.
¿Qué podría hacer fallar a este puente? Son algunas de las preguntas que surgen.